Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Soy Abigail Martínez y me da mucho gusto saludarlos una semana más en medio de la pandemia, pero sin dejar de platicar sobre los temas de política más importantes. Y como siempre, hoy les traje un invitado muy especial para que nos hable un poquito de lo que está pasando con las leyes en materia hacendaria que está proponiendo el presidente, pues justamente en medio de esta pandemia. Javier Martín Reyes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Javi. Siempre es un gusto platicar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, muchas gracias por tomarte el tiempo de contarnos un poquito qué es lo que está pasando. Yo ya estoy hecha bolas. El presidente se echó un speech un domingo con medidas para apoyar a la pandemia, medidas económicas, que trae un poco de chile y de mole y que ya no me quedó muy claro cuál era el objetivo. En ese mismo speech, que después lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, ahí indica que la va a mandar a la Cámara de Diputados como una iniciativa prioritaria, y después se dio todo este debate de una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados, que yo ya no supe si era la misma. O sea, a mí me queda claro que eso que se había publicado en el DOF ya era malo que se hubiera publicado en el DOF. No sé si así pasaron la iniciativa o le metieron más de su harina. Cuéntanos cómo está este desgarriate. Mira, pues lo primero que habría que enfatizar es justo lo que dices, ¿no? Sí estamos en una situación como muy atípica en muchos sentidos, ¿no? En realidad, todo este embrollo viene ya como muy detrás, ¿no? En el sentido de que, pues si te acuerdas, el presidente de la República en algún momento dio un discurso que generó mucha expectativa en Palacio Nacional, y ahí están las fotografías, ¿no? Del presidente solo, en un evento raro, porque en realidad era como una mezcla de estos informes que a él le gusta hacer, y al mismo tiempo era la presentación de este plan económico, ¿no? Para salir de la emergencia. Ahí anunció una serie de medidas, ¿no? Algunas un poco, pues, drásticas, raras, no quedaba de todo claro cómo iban a suceder. Se habla, por ejemplo, de una cosa pues un poco absurda, ¿no? Que es eliminar 10 subsecretarías, ¿no? Para generar ahorros, pero al mismo tiempo no van a desaparecer las plazas, no se va a despedir a nadie, ¿no? Cosas por el estilo, recortes en un montón de rubros. Se ha hablado también de la cancelación del aguinaldo para cierto tipo de servidores públicos, la reducción del salario de otros servidores. Entonces, todo esto había generado ya mucho ruido porque son cosas que no puede hacer el presidente, ¿no? El presidente por decreto y decisión unilateral, ¿no? Por más que es el presidente de la República y evidentemente tiene muchísimas facultades constitucionales y legales, hay muchas cosas que no puede hacer él solo y que necesariamente pasan por reformas legislativas. Después, en una mañanera, volvió a anunciar, ¿no? Estas medidas, especificó algunas y anunció que esa misma tarde se iba a publicar en el Diario Oficial de la Federación, que el Diario Oficial de la Federación es, pensemos, como el boletín del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ahí es donde se tienen que publicar pues todas las reformas a las leyes, a la Constitución, los decretos, todas las decisiones oficiales, ¿no? Para que puedan tener vigencia. Pues hay un principio básico que es que para que la ley pueda ser obligatoria, la ley tiene que ser pública, ¿no? Es decir, todos como ciudadanas y como ciudadanos tenemos que estar en aptitud de poder conocerla para entonces saber cuáles son las consecuencias. Sabemos, por supuesto, que el porcentaje de gente que se levanta todas las mañanas y lo primero que hace abrir es el Diario Oficial de la Federación es muy pequeño. Básicamente, pues son los abogados y las abogadas que tienen que estar al pendientes de muchas cosas, quienes hacen ese tipo de chamba. A la gente a la que le pagan, básicamente, por hacerlo. Por trabajo, yo creo que habrá muy pocas personas que, digamos, por cierta noción de conciencia cívica, lleguen y digan y lo vamos a hacer. Bueno, el caso es que se genera esa expectativa, no se publica esa tarde el decreto, entonces mete todavía más ruido, y al siguiente día en la tarde sí se publica. Para sorpresa de muchos, lo que vimos es que en el Diario Oficial, ¿no? Donde lo que tendríamos que ver son
actos de autoridad vinculantes, obligatorios, ¿no? Decisiones que toma el presidente. Eso es lo que esperamos ver siempre en el diario oficial. Bueno, pues no vimos eso, sino vimos que el discurso del presidente, déjame ponerlo así, lo hicieron decreto, ¿no? Entonces es un decreto muy raro porque no decreta y no decide nada, sino que dice que va a proponer, ¿no? Porque obviamente el presidente en su discurso dijo, yo voy a hacer este tipo de propuestas. Entonces el decreto es básicamente el discurso del presidente que ya habíamos escuchado en la mañanera del día anterior. Y después, en otra cosa también muy, muy extraña, incluso en el realismo mágico jurídico que tenemos en México, un artículo transitorio dice que el decreto se va a convertir en iniciativa, ¿no? Entonces, es un decreto que no decreta, sino que propone y que después va a mutar en iniciativa. Pero aparte, una iniciativa, de nuevo, de chile y de mole, ¿no? Y a ver, y lo que pasó, y creo que eso fue bueno, es que por fortuna el discurso del presidente no se hizo iniciativa. Es decir, la iniciativa de reforma no fue una reproducción otra vez de lo que dijo el presidente. Eso está como muy bien, porque hubiera sido todavía más desastroso. Pero creo que para sorpresa de muchos lo que vimos fue una iniciativa, ¿no? de reforma legal que lo que busca es incrementar muy notablemente, ¿no? Y ahorita platicamos un poco qué cambia, qué tenemos, si es redundante o no es redundante, pero la redacción sí lo que le quiere dar al Ejecutivo es una enorme discrecionalidad para hacer modificaciones al presupuesto de egresos, ¿no? Prácticamente es el secretario de Hacienda el que podría determinar lo que quiera en esta materia, ¿no? Así se presentó la iniciativa, ¿no? Y la verdad es que se atoró muy rápido digamos, en el trabajo de las comisiones. Hay que recordar de entrada que ahorita estamos de entrada en una situación muy anómala porque el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ha dejado de trabajar, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ha pasado en otros países donde se ha optado por tener sesiones remotas, ¿no? Utilizando vías electrónicas, o tener sesiones presenciales, pero con un número muy reducido de asistentes. Aquí en México lo que dijimos o lo que dijeron los diputados y los senadores es, vamos a cerrar el changarro, cuando no había ninguna razón, digamos, ni jurídica ni constitucional para hacerlo. De hecho, si recordamos, por ejemplo, los decretos que ha habido, ¿no? Tanto del Consejo General de Salubridad como por parte del Secretario de Salud, pues queda muy claro que las funciones, ¿no? Relacionadas con la impartición de justicia y con los temas legislativos, pues no se suspendían porque no se podían suspender. Bueno, a pesar de esto, se cerró el telón, empezó a haber un trabajo en comisiones, porque lo cierto es que lo que sí están haciendo los diputados es trabajar en las comisiones, pero ahí se atoró, ¿no? Y un poco creo que la discusión gira en torno a como dos grandes cuestiones. La primera, y lo que es un hecho, es que si nos tomamos en serio la Constitución, ¿no? Pues lo que vamos a ver es que el órgano que tiene la facultad constitucional para aprobar el presupuesto y para supervisar que se cumpla es la Cámara de Diputados, ¿no? Esto no es casualidad y en prácticamente todas las democracias los temas presupuestarios pasan necesariamente por el legislativo y en muchos casos, como en el mexicano, son facultades exclusivas o semi-exclusivas de el órgano que mejor representa a la pluralidad del país, ¿no? Ya todos lo sabemos, aquí no tiene mucho caso repetirlo, pero la composición de la Cámara de Diputados en muchos sentidos es mucho más democrática o representativa de las preferencias de la ciudadanía, por la sencilla razón de que respete en mejor medida el principio de que una persona tiene un voto, ¿no? O sea, tenemos 300 distritos en todo el país, el número de electores que hay en cada uno de esos distritos es muy parecido, tenemos otros 200 diputados de representación proporcional que también se asignan conforme a la votación. Entonces, en esa medida, la Cámara de Diputados es un muy buen espejo de la pluralidad partidista del país. En el Senado, por la naturaleza del órgano, tenemos otro tipo de distorsiones, déjame lo pongo así.
¿Por qué? Porque todos los estados, en principio, pues tienen el mismo número de senadores, ¿no? Y tienen el mismo número de senadores tanto Colima y Tlaxcala, como el Estado de México, Veracruz, Puebla o la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos, una de las grandes conquistas del constitucionalismo moderno ha sido esa defensa de que todos los temas relacionados tanto con los impuestos como con el gasto tienen que pasar necesariamente por la aprobación del legislativo. Esto no es algo menor, ¿no? O sea, de nueva cuenta, si pensamos, yo sé que para muchos, ¿no? Incluso que trabajamos con temas públicos, de repente meterse al presupuesto es una cosa espantosa, ¿no? Mauricio Merino tiene muchos años diciendo que pues es trabajo casi como de fontanería, ¿no? Porque trabajas con muchos canales, no necesariamente son transparentes, hay mucha opacidad, hay muchas cuestiones técnicas, ¿no? Relacionadas con el presupuesto, con la cuenta pública, con los impuestos, que la verdad tienen como un componente técnico específico que los hace poco atractivos incluso para la opinión pública o incluso para los especialistas. Antes de que entremos directo a la iniciativa, que creo que también es otro show, digo, sí hay cierta verdad en eso, ¿no? Y no es una cosa nada más de Andrés Manuel López Obrador. Los presidentes sí han ejercido con gran discrecionalidad cómo se gasta, porque a pesar de que se supone que presentan un plan nacional de desarrollo y cómo se va a hacer, y después cada año presentan presupuestos, pues la realidad es que a veces no gastan todo lo que dijeron que se iban a gastar. Sí. Ese dinero que no se gasta, pues resulta que ya nunca aparece. Otra lana que se supone que estaba topada a ciertos rubros, después resulta que se gastaron millones más, como fue en el caso de comunicación. Entonces ahí, por ejemplo, pues medio tiene razón Mario Delgado, ¿no? O sea, la verdad es que pueden gastar como quieran. Entonces, me llama mucho la atención que se quieran echar este pleito político, existiendo esos mecanismos nefastos. O sea, no entiendo qué ganan. Ya, yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Lo primero es, como dices, tiene toda la razón Mario Delgado, porque ya hay una habilitación normativa. Ahora, estas habilitaciones normativas están relativamente acotadas, ¿no? La redacción que estaba proponiendo el presidente de la República es todavía más amplia, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí ganan algo, ¿no? Con esta parte, digamos, de dar todavía más discrecionalidad respecto del status quo, ¿no? Lo que tenemos ahorita en la ley. Entonces, ahí hay algo de ganancia. Hay una segunda dimensión que yo creo que es la política, ¿no? O sea, el presidente quiere sacar esto, tener esta victoria y decir que todo lo va a hacer, como siempre dice, nada por la fuerza, ¿no? Todo por la razón y la ley. Bueno, pues de repente, porque no en todo lo hace así, yo creo que ya estamos en una situación así. Creo que este tema se volvió particularmente complicado porque lo del decreto sí fue una aberración jurídica, ¿no? O sea, es decir, nunca, por lo menos en la historia democrática de México, habíamos visto un decreto tan mal confeccionado con tantos problemas. O sea, ese decreto es un discurso, pero pues al mismo tiempo es un discurso donde dice que se van a hacer cosas que no se pueden hacer, que violan derechos laborales, que invaden competencias, ¿no? Del poder legislativo. O sea, de verdad era una cosa así de que si no estuviéramos en una situación tan complicada, podría ser hasta cómico, ¿no? Obviamente no es cómico en este momento porque pues nos estamos jugando vidas literalmente, estamos en una crisis sanitaria, en los albores de una crisis económica que yo creo que va a ser como brutal. Entonces me parece que eso es como una forma un poco de tratar de salvar cara, ¿no? Ahora, el problema de fondo, y eso creo que es lo que hemos tratado como de enfatizar algunos, no es tanto hacernos la pregunta de si ya se puede o no se puede al amparo de la ley, sino si eso es correcto desde el punto de vista constitucional. O si es deseable incluso, ¿no? Yo creo que es así como estamos, es abiertamente indeseable, ¿no? Y es muy paradójico porque Mario Delgado y muchísimos, digamos, políticos y actores que hoy están del otro lado en el gobierno, cuando eran oposición, criticaron muy duramente todo el tema y con muchísima razón. Porque de nueva cuenta, si la facultad es la Cámara de Diputados, si el presupuesto es obligatorio y después el presidente puede
hacer lo que se le pegue la gana y no hay ningún tipo de consecuencia, pues lo que pasa es que termina rompiendo con esos pesos y contrapesos que tenemos en el sistema, ¿no? Dentro de toda esta discusión, alguien citaba que hay estimaciones que durante los últimos años, antes de la administración de López Obrador, algo así como el promedio, ¿no?, anual, digamos, en términos del cambio que se le había hecho al presupuesto, ¿no?, respecto de lo aprobado y después de lo ejercido, era una cosa así como el 7% del presupuesto. El 7% del presupuesto no solo es un montón de lana, o sea, es muchísimo dinero de entrada. Pero un segundo dato que hay que tener muy presente y que de nueva cuenta esto no es exclusivo de México ni es exclusivo, por supuesto, de este momento. Esto viene de años y pasa en cualquier sistema democrático. Es lo siguiente. En realidad, en el presupuesto hay un montón de cosas que no se pueden mover, ¿no? Los salarios de los funcionarios públicos, pues hay que pagarlos sí o sí. Hay un montón de gastos, ¿no? Renta de oficinas, provisión de cierto tipo, que es muy difícil de mover, ¿no? Ya están comprometidos, ¿no? El pago de la deuda, ¿no?, pues también es algo que ya está comprometido. Entonces, el espacio fiscal o ese margen de maniobra que tiene la Cámara de Diputados cada año para hacer ajustes, la verdad es que es muy reducido. Entonces, cuando tú hablas, ¿no?, de un cambio del 7%, estás hablando de un cambio brutal porque gran parte del presupuesto ya lo tenías comprometido, ¿no? Una de las paradojas, por ejemplo, de la iniciativa, y que ya platicaremos más adelante, es que pone unas barras tan altas que lo que termina generando de nueva cuenta es más discrecionalidad y que sigamos en este momento. Mi impresión es que no es constitucionalmente válido que a través de una ley secundaria, ¿no?, los diputadas y los diputados renuncien a esa función constitucional, ¿no? Y sí creo que lo que tendríamos que pensar, y yo creo que eso lo podemos platicar con más calma más adelante, es en mecanismos que lo que permitan es sí darle cierta flexibilidad al Ejecutivo. O sea, el presupuesto no puede ser una camisa de fuerza que no le dé ningún tipo de margen. Y sí estamos en una crisis, ¿no? E incluso te diría, yo creo que en circunstancias ordinarias hay un montón de imprevistos que se van presentando y la verdad es que sí tendríamos que darle al Ejecutivo margen para que vaya haciendo ajustes de las cosas que van surgiendo, los imponderables, o sea, digamos, los diputados, por mejor que hagan la chamba, y si asumimos que lo hicieran muy bien, pues no tienen una bola de cristal, ¿no?, donde puedan adelantar todo lo que va a suceder. Entonces, incluso en circunstancias ordinarias, habría que tener cierto tipo de flexibilidad. Todavía más, como dices, ahorita pues, estamos en una emergencia, ¿no? O sea, y ahorita sí es evidente que el Estado no va a recibir todos los recursos que se tenían planeados. Es evidente que las prioridades están cambiando, ¿no? O sea, digamos, hace 5 o 6 meses, pues es obvio que comprar respiradores, ¿no?, y adaptar, digamos, espacios para tener más camas de terapia intensiva, pues no era una prioridad como es una prioridad del día de hoy. Tampoco hace 5 meses la contratación de cierto tipo de profesionales de la salud era tan apremiante como ahorita lo es. Y que esa es otra discusión, ¿no? O sea, si estamos hablando del presupuesto que se necesita para esta crisis, no entiendo por qué lo estamos discutiendo en abril si sabíamos que esto venía desde diciembre, ¿no? Que bueno, es otro tema de las prisas y eso. Coincido plenamente contigo, el hecho de que estemos en crisis no es razón para hacer las cosas mal, y menos que usen de argumento que antes se hacían mal cuando se supone que se apostó por un proyecto de cambio, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos a nuestro segundo segmento para ahora sí entrarle a las entrañas de esta iniciativa tan extraña? No se vayan, estamos platicando con Javier Martín Reyes sobre las propuestas de reforma hacendaria del presidente López Obrador ante la crisis. En un momentito regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Muchas gracias por quedarse con nosotros y estamos de regreso platicando con Javier Martín Reyes sobre las iniciativas de reforma hacendaria que presentó el Ejecutivo en medio de la pandemia. Martín, nos hablabas un poquito de las excusas que dieron. Al final no se abordó, ni en comisiones ni en un periodo extraordinario, que es lo que tocaría porque ya cerraron los periodos ordinarios. En parte, pues porque no les dieron los números, ¿no? Para hacer un periodo extraordinario tenemos este grupito que se llama la Comisión Permanente, que se queda un poquito como de encargado de changarro, es representativo de todas las fuerzas políticas, pero solo este cuerpo puede definir si se va a hacer un periodo extraordinario o no, y para eso necesitan 2/3 partes de los presentes para poder votar a favor o en contra del mismo. Por los números, Morena se quedó a un voto de no poder conseguirlo, y creo que eso fue lo que tumbó de fondo que no se discuta, pero que no se discuta ahorita no significa que no se va a discutir nunca. Entonces yo creo que por eso vale mucho la pena que nos platiques un poquito de qué es lo que pretende esta iniciativa y qué es lo que sí trae, porque las partes del decreto, pues de nuevo, estaban un poquito en todos lados y pues ya no nos queda muy claro. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el decreto decía que los funcionarios públicos van a regresar a trabajar hasta agosto, cuando pues se supone que se iban a levantar las restricciones el 31 de mayo. Entonces, no sé, bueno, eso ya dejemos de un lado. La iniciativa que sí viene. La iniciativa ha cambiado un poco, o sea, digamos, respecto a la primera versión que mandó el Ejecutivo y después, digamos, en el proceso de dictaminación se fue ajustando. Pero podríamos decir, en términos generales, que lo que pretendía la iniciativa original era habilitar al secretario o a la secretaria de Hacienda para que en el contexto de una crisis de emergencia económica, que de nueva cuenta es un concepto ahí bastante ambiguo, se pudieran hacer todas las modificaciones al presupuesto que fueran necesarias para cumplir con cierto tipo de finalidades, ¿no? Decía el decreto, ¿no? Para mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal, lo cual es evidente, ¿no? Que pues ahí el presidente estaba pensando en esos proyectos que a él le interesan mucho, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto, ¿no? Que son cosas que él incluso dijo en el discurso y están en el decreto. Y las otros programas, ¿no? Caminos rurales, los bancos de bienestar, las tandas del bienestar, o sea, todo. Jóvenes construyendo el futuro, exactamente. De la regaladera de lana, ¿no? Exacto, ¿no? Que son como los programas sociales que han impulsado. Pero después, pues de nueva cuenta, la reacción era tan abierta que también se decía que era para fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es? Digo, esta es una cosa, pues, medio redundante y tautológica, ¿no? En principio, todos los programas que tiene el gobierno federal y que tienen los gobiernos estatales y municipales, pues tienen que ser en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, era una redacción tan amplia que básicamente lo que se quería hacer era, a través de una reforma legislativa, habilitar para que en estos contextos de emergencia económica, básicamente el secretario de Hacienda pudiera hacer lo que quisiera con el presupuesto de egresos que habían aprobado los diputados, ¿no? Y por secretario de Hacienda se lee el presidente. Sí, por supuesto, ¿no? Y digamos, en un sistema presidencial como el nuestro, donde pues el presidente puede remover libremente al secretario de Hacienda, ¿no? Pues lo que pasa, y lo que pasaría razonablemente en cualquier escenario, es que pues un secretario de Hacienda que se pone un poco necio con el presidente, ¿no? Pues termina perdiendo frente a la necesidad del presidente, porque el presidente lo puede remover, puede nombrar a otra persona y se acabó. Un saludo a Carlos Ursúa, que nos está viendo desde su casa. Y yo creo que pues claramente Ursúa, ¿no? Es el mejor ejemplo de eso. Ese fue un secretario de Hacienda que yo creo que se tomó en serio su papel, ¿no? De tener que decirle cosas al presidente desde su experiencia, desde su expertise, de su posición institucional, y pues que terminó generando pues un rompimiento, ¿no? Que se dio con la salida de Ursúa, ¿no? Hoy tenemos también, creo que el secretario de Hacienda que tenemos es una persona pues muy capacitada, con muchas credenciales y con experiencia, pero sí da la impresión de que es un secretario
de Hacienda que no está en una posición de decirle que no al presidente. Básicamente era eso, ¿no? O sea, quitarle por la vía de las leyes secundarias una facultad que es constitucional y que le corresponde a la Cámara de Diputados de nueva cuenta para hacer lo que se quisiera. Que ahorita existe un mecanismo, ¿no? O sea, se pueden mandar una propuesta de modificaciones que tendría que revisar diputados. Que esa es otra duda que me sale, porque pues si tienen la mayoría de diputados, ¿por qué no hacer eso y tan? Mira, yo creo que esa es de las cosas más paradójicas, ¿no? Hay algo ahí que yo creo que revela un talante profundamente antidemocrático por parte del presidente, porque ahorita era una oportunidad de oro para corregir todo lo que ellos habían dicho que estaba mal, ¿no? Que era esta facultad que se le había dado a la administración pública para ignorar el presupuesto y hacer modificaciones. Aunque de nuevo, yo creo que esos artículos que lo permiten de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendataria tienen problemas de constitucionalidad. Bueno, se pudo haber diseñado porque además yo creo que la solución realmente pasa por principios muy, muy básicos y muy fundamentales, ¿no? Todos entendemos que en situaciones de emergencias económicas y sanitarias hay que hacer adecuaciones al presupuesto. Yo creo que era perfectamente, y es todavía perfectamente posible, pensar en un mecanismo donde el presidente haga una propuesta de modificación y la Cámara de Diputados, en periodos relativamente breves, tenga que pronunciarse de inmediato sobre esas modificaciones y aprobarlas y no aprobarlas. En el contexto particular, como bien dice Xavi, ¿no? que estamos viviendo en términos de configuración partidista en la Cámara de Diputados, sabíamos que eso se iba a aprobar. Los diputados le aprueban absolutamente todo al presidente, ¿no? La Cámara de Diputados se ha convertido, por desgracia, casi en una oficina de trámites, ¿no? Como si fuera una oficialía de partes a donde el presidente va a presentar un documento y de repente en tiempo récord se están aprobando sin ningún tipo de modificación. Entonces se pudo haber hecho y hubiéramos ganado en un doble o en un triple sentido. Hubiéramos, o podríamos, porque todavía se podría hacer, y ojalá de verdad que ahora que se reanuden labores o cuando haya condiciones políticas se apruebe, podríamos arreglar todos estos problemas que tenemos con leyes potencialmente inconstitucionales, ¿no? Podríamos diseñar un mecanismo, ¿no? Genuinamente transparente, abierto, que fomentara la rendición de cuentas, que respetara la división de poderes, de nueva cuenta, con un mecanismo que requiriera necesariamente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de cualquier modificación significativa al presupuesto. Y al mismo tiempo, creo que el presidente López Obrador y Morena podrían, ¿no?, ganar en términos políticos diciendo, miren, nosotros hicimos bien las cosas, ¿no? Nos la pasamos criticando legítimamente a las administraciones pasadas porque hacían lo que querían con el presupuesto y ahorita nosotros estamos diseñando una nueva cosa. Y sabemos, por la configuración política, que eso se le hubiera aprobado al presidente de la República, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Yo de verdad lo digo con prudencia y con mucha tristeza, porque sí creo que al presidente no le gusta pedirle permiso a la Cámara de Diputados de nada, ¿no? Hemos visto en toda la administración, creo que una serie de decisiones que abiertamente muestran un desprecio por los procedimientos, por las instituciones, por la Constitución y las leyes. Pongo el ejemplo rápido de ese famoso memorándum que manda el presidente, ¿no?, diciendo que pues no se cancela la reforma educativa, sino que pues todas las autoridades administrativas pues no cumplan con lo que dice la Constitución y con lo que dice la ley. Digo, eso es algo abiertamente inconstitucional. Hay una carga obviamente política y retórica de por qué lo hizo en ese momento, pero si le vamos sumando, ¿no?, la enorme cantidad de decisiones que ha venido tomando el presidente sin pasar por los controles legislativos, queda claro que el problema es que no se vayan a aprobar, ¿no? Porque de nueva cuenta, para leyes secundarias, ¿no?, o sea, el 50+1 con Morena y los aliados lo tienen completamente garantizado. Podrían hacer todas las modificaciones legales que ellos estimen que son oportunas. Y si no lo hace el presidente, sí creo que lo que refleja
es que no le gusta esa parte de la política democrática, ¿no? Lo cual sí creo que es como muy, muy preocupante. Y este es un gran ejemplo. O sea, ¿qué pasó, digamos, en términos, o sea, yo creo que nunca lo sabremos, o por lo menos no lo sabremos en el corto plazo, pero habría que preguntarse en términos, digamos, organizacionales, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar al interior del gobierno federal para que el discurso del presidente terminara siendo publicado en el diario oficial de la federación? ¿No? O sea, es un presidente que ya había anunciado esas cosas, ya se había tenido tiempo como para ver qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Yo estoy casi convencido de que internamente seguramente mucha gente le dijo al presidente, oiga, presidente, es que usted no puede sacar un decreto en esos términos porque nos va a generar una cantidad de problemas y de litigios relacionados con su aplicación, que esto va a ser un caos. Pero al mismo tiempo, en vez de mandar, ¿no?, una iniciativa en forma que definiera de manera precisa cómo todas estas cosas que se querían hacer se traducían, digamos, en formas legales, terminamos con el discurso en el diario oficial, con una iniciativa que no tiene consonancia con lo que se dijo en el presupuesto. O sea, sabemos evidentemente que ese instrumento que ellos estaban proponiendo del secretario de Hacienda hace lo que se le pegue la gana, podía ayudar a un montón de cosas de lo que había dicho, pero no a todas. No te daba para reducir los salarios de los funcionarios, no te daba para cancelarles, por supuesto, el aguinaldo, ¿no? Entonces, ahí lo que te muestra es, más allá de la personalidad y la vocación del presidente, si es una administración pública que incluso en los más altos niveles, ¿no?, o sea, a nivel de presidente y secretarías de Estado, no está funcionando. Y en un tema que es no importante, es importantísimo tanto para el país como para el presidente López Obrador. De nueva cuenta, este decreto que vimos fue la traducción de lo que semanas antes había dicho, ¿no?, en quizá el discurso más esperado del presidente durante la pandemia, donde nos tenía que decir qué iba a hacer la administración pública federal para hacer frente a la crisis. Entonces, que hoy estemos en este atorón, la verdad es que sí no deja de ser bien paradójico, ¿no? Porque cuando lo que necesitaba, creo, el país era un plan de emergencia, de recuperación económica, de defensa del empleo, de protección a las empresas que generan esos empleos, de provisión de bienes básicos para una población que sabemos depende muchísimo del sector informal, de las ganancias del día a día. No, o sea, cuando lo que necesitábamos era, déjame ponerlo así, la mejor pieza de ingeniería, ¿no?, jurídica, institucional y de política pública, terminamos con el fiasco del decreto que no es decreto, con una iniciativa que lo que quiere es desconocer las facultades de la Cámara de Diputados y con una discusión pública que de nuevo, o sea, yo creo que, ¿no?, si alguien, un observador externo de la realidad mexicana, ¿no?, se acerca y dice, oigan, es que ustedes están discutiendo una reforma que es prioritaria para el gobierno, pero el coordinador de los diputados dice que es irrelevante o redundante porque ya se puede hacer, pues ¿para qué quieres entonces la iniciativa? ¿Por qué no lo estás haciendo? O sea, estamos atascados, ¿no?, en un tema fundamental, sin una salida viable, creo que en el corto plazo. Y retomando un poco lo que decías, y aquí lo que pasa es que nos está ganando el tiempo, ¿no? Arrancamos tarde en un montón de cosas, como dices, ¿no? A diferencia de otros países, México estaba en una mucho mejor posición, por lo menos en términos de que pudo ver lo que estaba pasando en otros países, pudo extraer lecciones valiosas de eso, y eso debió haber sido algo que nos diera a nosotros mucho margen para planear, para planificar y para salir con estrategias muy bien pensadas. Y parece que por lo menos en esta dimensión no aprovechamos el tiempo, no lo estamos aprovechando y nos está ganando, creo que, la crisis. Cuando en la Ley Federal del Trabajo ya había mecanismos para que, frente a contingencias sanitarias, se activaran una serie de posibles remedios, ¿no? Es decir, aquí nadie está diciendo que no hay que hacer ajustes. Todos sabemos que la administración pública se tiene que ajustar, pero así como sabemos que tiene que haber ajustes en la administración pública, pues también era muy razonable que los patrones se sentaran a negociar con sus trabajadores, ¿no?, nuevos términos contractuales, ¿no?, que pueden ser temporales, que pueden ser de mientras, ¿no?, pero que permitieran de alguna manera
pues hacer compatible mantener el empleo de las personas y que al mismo tiempo las empresas no enfrentaran problemas primero de flujo de recursos y eventualmente, digamos, ya entrar a problemas de solvencia, ¿no? Entonces la ley tenía ese tipo de mecanismos, había otras alternativas como el tema de pagar solo el salario mínimo, pues ahí había como un abanico de posibilidades que incluso si no gustaban se podían reformar, ¿no? Si no gustaba lo que dice la Ley Federal del Trabajo, como dices, el presidente y su mayoría bien pudo haber hecho modificaciones en materia laboral ¿por qué? Porque quizá el marco es inadecuado, ¿no? Quizá el marco en materia Sí, civil es también obsoleto. es muy inadecuado porque no está pensado para una pandemia mundial como la que nunca habíamos visto. Pero entonces, en vez de optar por eso, teniendo las mayorías que tienen, optan por las figuras inconstitucionales. Entonces, usan emergencia sanitaria para no hablar de contingencia sanitaria, que es lo que usa la Ley Federal del Trabajo, y de repente parece que el presidente y el gabinete creen que a través del decreto, ¿no?, se pueden mantener relaciones laborales que dependen de factores económicos y no nos hacemos cargo de cuáles son esas variables económicas que están detrás y no estamos dando incentivos en términos fiscales para pagar los impuestos después, con cierto tipo de descuentos, con ayudas y Y demás genera para que la mucha máquina. incertidumbre, ¿no? Porque por un lado dices que la crisis es gravísima, tan grave que tú tienes que tener absoluto control del presupuesto, y por el otro lado dices, no, pues la crisis no es tan grave como para que los patrones no entren a cláusulas de crisis, ¿no? Entonces, pues también es una forma de mandar el mensaje de que estamos a merced de lo que definan ellos y no de lo que dice la ley, que es justamente lo único que mantiene un país con Estado de Derecho y cierta certidumbre. Y te dirá, incluso yo creo que, y eso yo creo que lo estamos viendo ya y se va a ver todavía con más claridad más adelante, yo creo que incentiva la corrupción, ¿no? Porque esa orden de suspendan actividades, perfecto, ya lo dijeron, ¿no? Es una cosa que económicamente yo creo que no hace sentido, vale, pero ahí está la orden. La gran pregunta es, ¿a quién le toca garantizar que se cumpla? Y lo que hemos estado viendo, por ejemplo, es que pues en Jalisco se decidió que iban a ser las policías municipales. Y aquí en la Ciudad de México, pues funcionarios de las alcaldías están haciendo inspecciones. Pero como no tienes ni un marco jurídico claro, ni procedimientos claros para la verificación, ¿no? Pues mucha gente lo que está diciendo es que hay empresarios, ¿no?, que han decidido no cerrar su negocio, a veces alegando que son actividades esenciales y tratando de hacer alguna interpretación ahí del decreto. En otros casos creo que pues más con el sentido de si no sigo trabajando, esto se cae y aunque no sea esencial, sigo. Y de nueva cuenta, pues eso a lo que se abre la puerta es a que entres en un escenario pues de mucha corrupción, donde cualquier funcionario de la Ciudad de México, de los estados, de los municipios y de los ayuntamientos, llegue y empiece a extorsionar a esas empresas, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, terminamos en un mundo muy bizarro, donde por un lado, como dices, mandas mensajes contradictorios de que es gravísimo y ahí vienen los recortes, pero la IP que no haga absolutamente nada, y después, al mismo tiempo, mientras a la IP le dices que tiene que cerrar todo, a la gente le dices que se quede en casa, pero es nada más un exhorto, y el gobierno federal entonces no quiere hacer el enforcement o el cumplimiento de esas normas y se lo deja a los estados. Y de repente los estados brincan. O sea, acordémonos que quizá uno de los gobernadores más vocales que hemos visto en los últimos meses ha sido Alfaro. Y Alfaro en algún momento salió a decir que iban a cerrar básicamente la entrada y salida del estado y que iban a controlar el acceso de personas, ¿no?, que pudieran estar contagiadas. Digo, más allá de la retórica que está detrás de eso y la motivación política que obviamente tiene un tipo de declaración como esta, pues sí te mete en un escenario de falta de certeza, ¿no? Porque entonces si vas a Jalisco sí vas a tener unas medidas, pero si vas a Aguascalientes o a Michoacán vas a tener otras, y en Monterrey sabrá Zeus que está haciendo el gobernador. Entonces, en vez de tener, ¿no?, políticas unificadas, coherentes, claras, que lo que permitan es tener mejores resultados en el agregado, como que estamos en una suerte como de anarquía, ¿no?, donde cada quien está haciendo lo que cree más conveniente, donde no tenemos una buena articulación entre los diferentes niveles de gobierno, donde no tenemos buena articulación entre las dependencias de la misma administración pública federal, donde los agentes privados están tomando
decisiones como mejor puedan o entiendan. Y de con nuevo, todas las repercusiones que tiene, ¿no? Para esta crisis y hacia adelante. Javier, nos quedan 2 minutitos. ¿Con qué quisieras que se quede nuestra audiencia de esta conversación? Pues mira, yo creo que sería súper importante enfatizar, ¿no?, que estamos en el tema presupuestario, ¿no?, ante una muy buena oportunidad para corregir todas esas irregularidades que habíamos visto en los últimos años. Tiene razón completamente, ¿no?, la bancada de Morena, y tiene razón Mario Delgado cuando dice que el presupuesto de egresos ha sido una ficción, ¿no? Hay muchísimos estudios que lo demuestran, pero como tú decías, Avi, en algún momento del programa, que durante los últimos años hayamos tenido prácticas irregulares, inconstitucionales, que van en contra de principios fundamentales del Estado de Derecho, no es ni razón ni pretexto para que hoy en día sigamos repitiendo esto, ¿no? Entonces, ojalá de verdad las y los diputados tengan un debate serio. Los argumentos ahí están sobre la mesa, ¿no? Se han hecho muchísimos estudios, no ahora, sino de siempre. Se ha discutido muchísimo la iniciativa. Creo que hay propuestas muy sensatas de cómo podríamos generar un marco jurídico, y estamos en una gran oportunidad de regularizar esto, ¿no?, de dejar ahí mecanismos que nos sirvan no solo para esta crisis, ¿no? Creo que por desgracia lo que viene para el país y para el mundo no va a ser sencillo, ¿no? En algún momento esperemos salir de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero sabemos que viene una recesión económica importante, no solo en México ni en el mundo, y la mejor manera que tenemos de prepararnos para eso es diseñar, ¿no?, leyes y políticas públicas que realmente sirvan para tomar decisiones buenas e informadas. Sé que decir estas cosas, ¿no?, en estos tiempos es complicadísimo. Sé que la expectativa como no es buena, pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo. De esta Ojalá crisis sí sea, Javier. No vamos a salir con ocurrencias, sino con decisiones bien informadas, y ojalá así sea. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por venirnos a explicar este borlote. ¿Dónde te encontramos en tus redes? Estoy en Twitter como @jmartinreyes, ¿no? Y en Facebook estoy menos, pero estoy con mi nombre completo, Javier Martín Reyes, y bueno, por ahí andamos dando lata. Buenísimo. A mí me encuentran como Avi-MT. Javier, muchísimas gracias por venir. Al contrario, mil gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto, y también a ustedes los vemos muy pronto el próximo lunes en la siguiente edición de Política 101. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU.